habla de un síndrome atelectásico, de un síndrome de derrame pleural, de un síndrome neumotórax, ¿sí? De un síndrome de consolidación, etc. Y es importante todo, ¿ah? Pero la auscultación es tal vez lo más relevante. Entonces vamos a hablar un poco de todo, ¿ok? ¿Listo? Cualquier duda la hacen, chicos, ¿ya? La finalidad de las clases privadas es que ustedes se lleven el 100% de lo que vamos a decir. Acá la finalidad es que ustedes aprendan y cualquier duda que tengan se resuelva en este momento, ¿ya? Entonces vamos a iniciar, ¿ok? Listo. En la auscultación, lo primero que tienen que saber y que les preguntan es que nosotros tenemos 3 tipos de ruidos respiratorios, ¿ya? Hay unos que son más gruesos, muy gruesos, y hay unos que son suaves. Entonces, los gruesos se le llama respiración bronquial, y algunos autores le llaman traqueal, ¿ya? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Justo en la tráquea, justo a este nivel de tráquea. Incluso, mira, la gente le llama soplo laringotraqueal. Ahí va a estar. Es una respiración gruesa. ¿Y qué predomina aquí? Aquí, en esta respiración traqueal o bronquial, lo que predomina es la expiración. Eso es lo que te pueden preguntar. Acá predomina la expiración. Y acá tenemos un cuadrito, por eso estas diapos tienes que estudiarlas, de lo que te menciona Seidel. Entonces te dice, la respiración bronquial o traqueal es sobre la tráquea, es un tono alto, ¿ya? Es una expiración intensa y prolongada, más larga que la inspiración generalmente. O sea, la expiración, la segunda parte, ¿verdad? Porque al inicio inspiras y luego expiras. Entonces predomina, la mayoría de libros te lo dice, que la expiración. Y eso te lo han preguntado, ¿ya? Entonces el tono es alto. El tono es alto, no te olvides. ¿Qué significa cuando tú escuches tono alto? Agudo, ¿no? Es como llegar a la nota alta. Tono alto es algo agudo. Y ahí tenemos esa parte. ¿Ya? Aquí también lo tiene dibujado. Ahora, lo otro, el otro extremo tenemos al murmullo vesicular. El murmullo vesicular es un sonido suave. Y aquí, ¿en qué predomina? En la inspiración. En la inspiración. ¿Y cómo es el tono? El tono es bajo. ¿Qué significa que el tono es bajo? Es un tono grave, más grave. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Si el bronquial se encontraba a nivel de la tráquea, el de aquí lo vamos a encontrar a nivel de alveolos. Murmullo vesicular a nivel de alveolos. ¿Ya? Y va a estar en todas las playas pulmonares, es decir, va a estar, mira, murmullo vesicular, va a estar todo lo que es pulmón. Todo lo que es pulmón, murmullo vesicular. ¿Ya? Porque es alveolo. Si todo lo que hay alveolo va a estar ahí. ¿Ya? Ahí va a estar. Y tenemos acá el vesicular, se oye en la mayor parte de campos pulmonares, tono bajo, expiraciones suaves y cortas, más prominente delgados, obviamente, y reducido en sobrepeso. Y predomina la inspiración. Acá era la expiración y acá, la inspiración. Y la pregunta de examen, que seguro por ahí la has revisado, te preguntaban del bronco vesicular. De ese te preguntaban. Entonces es un intermedio. Ya se escucha en los bronquios principales, ¿no? Y en el campo pulmonar postero superior derecho. Entonces acá, bronquios principales en la parte anterior y aquí, postero superior derecho. Entonces esa fue la pregunta, ¿ya? ¿Dónde se ausculta los broncovesicular, que es intermedio, tiene inspiración y expiración casi iguales? Un poquito predomina la expiración, ¿ya? Pero es casi igual. ¿Y dónde lo puedo auscultar? A nivel del campo pulmonar póstero superior. Ahí lo ausculto. Y en la parte anterior, ¿dónde están los bronquios principales, ¿verdad? ¿Ya? Y también te vino una pregunta del bronco vesicular que te decía, te hablaba de las escápulas, y tú te decía a la derecha de la escápula, justo en medio de la escápula. ¿Y dónde crees que se ausculta mejor el bronco vesicular? En el espacio interescapular. Entonces, esa era la clave ahí. Creo que está mal marcada por ahí en el banco. En el espacio interescapular. Ahí se escucha bien el interescapular. El bronco vesicular. ¿Ya? Ese es el bronco vesicular. Y nos habla de los bronquios más grandes, no la tráquea. ¿Sí? Entonces se oye la mayor parte de campos. Aquí está. Bronquios principales, campo pulmonar posterior superior. Expiración dura lo mismo que la inspiración, ¿no? Es un intermedio. Y ahí tienes tu bronco vesicular. Y cuando uno va a escultar,
tienes que seguir un orden. Entonces, muchos libros no te dan el orden. El que te lo da más o menos es un libro que se llama Bates, ya, o Bates se escribe, ¿no? Y te dicen este orden, mira, empiezas así y siempre bilateral, vas bajando. Cuando llegas al cuarto o quinto espacio, vas a los extremos, vuelves. ¿Ya? Hasta ahora no ha sido preguntado, pero en la práctica diaria nos sirve bastante. Ahora, cuando tú auscultes, lo normal es que tú encuentres aquí traqueal, aquí broncovesicular y por acá murmullo vesicular, ¿cierto? Eso es lo normal. Pero puede haber alteraciones. Alteraciones cuantitativas. Alteraciones se dividen en cuantitativas, reemplazo y ruidos agregados. Entonces, ¿cómo son alteraciones cuantitativas? A que escuches mayor murmullo vesicular o un menor murmullo vesicular. Cuantitativa es la cantidad del murmullo vesicular. Puede ser reemplazo, que escuches otro sonido y ya no hay murmullo vesicular. Esto es típico de los soplos. Los soplos, escuchas el soplo y ya no hay murmullo vesicular. Y los ruidos agregados, que además del murmullo vesicular, escuches algo más, un crépito, un sibilante, algo más. Se llaman ruidos agregados o adventicios. ¿Ya? Y ahí los adventicios vas a tener a los continuos y a los discontinuos. Eso vas a tener ahí, ¿ok? Entonces, eso es como tú tienes que enfocar las alteraciones del problema de auscultación. Vamos poniendo un ejemplo breve porque se va a desarrollar cada uno. Aumento el murmullo vesicular. Una paciente, por ejemplo, que está haciendo demasiado ejercicio, por ejemplo, ya eso es fisiológico, ¿no? Pero cuando un pulmón se daña, imagínate, un pulmón se daña, el otro pulmón aumenta el murmullo vesicular para compensar, ¿ya? ¿Cómo se llama cuando un pulmón se daña totalmente, se fibrosa, por ejemplo, por la tuberculosis o otra enfermedad? Se llama fibrotórax. Entonces, cuando te pongan fibrotórax, es un pulmón que ya no vale, es un pulmón fibrosado, dañado, no respira. Entonces, el otro pulmón, para compensar, aumenta su murmullo vesicular. ¿Ya? Un paciente en hipernea también va a aumentar su murmullo vesicular. Por cierto, ya he visto ahí en el banco, hay algo que se llama apnea. Apnea es cuando no respira, ¿verdad? Sin respiración, apnea. ¿Ya? ¿Y cuándo va a disminuir el murmullo vesicular? Mira, y eso podemos dibujarlo acá, cuando disminuye el murmullo vesicular en esta diapo acá. ¿Ya? Yo vengo bien bacán, digo, ya me compré mi esteto, mi Liebman Classic 3, voy a auscultar. Coloco aquí, vamos a escuchar qué hay en el pulmón. Y lo escucho bacán, su murmullo vesicular. Pero ¿qué tal si en la pleura hay líquido? No voy a escuchar bien porque el líquido no me deja pasar, no deja sonar. Mi alveolo está por dentro y el líquido está más afuera. Entonces, no va a llegar el sonido, te das cuenta, demorará en llegar. Entonces, todo lo que sea líquido va a disminuir el murmullo vesicular. El líquido ahí, el líquido pleural, lo aleja mi alveolo del esteto y disminuye el murmullo vesicular. ¿Qué más puede haber ahí? Aire. El aire también aleja, también lo aleja. El alveolo del estetoscopio lo aleja. Y lo otro, entonces estos dos mecanismos lo alejan. ¿Y cuál sería el otro mecanismo por el cual disminuiría el murmullo vesicular? Ah, pues Alexis, que no tenga alveolo. ¿Cómo se llama el colapso alveolar, chicos? ¿Cómo se le llama? Imagínense que es obstruido acá el bronquio y se colapsó el alveolo. ¿Cómo se le conoce el colapso alveolar? Como un globo, ¿ah? Se colapsó. ¿Se le conoce como? Atelectasia, ¿ya? Atelectasia. Entonces, un colapso alveolar es la atelectasia. Entonces, te ponen atelectasia, tienes que imaginarte un globo que se ha desinflado y no hay aire. Entonces, eso es por colapso, esto es por alejado, y todos estos disminuyen el murmullo vesicular. ¿Ya? Entonces, espero esa parte se haya entendido. Y ahí vamos a tener causas que disminuyen el murmullo vesicular. ¿Ya? Vamos a tener soplos. Hay soplos que son tubáricos, bronquiales, soplos pleurales, soplos anfóricos, ya lo vamos a ver. Y vamos a tener los ruidos agregados o adventicios. Por ejemplo, ¿cuáles son los continuos? Los que no se entrecortan entre sí, es un solo sonido que es, por ejemplo,
o roncus. Sibilante. Ya, eso son ruidos continuos. Solo son dos tipos de los ruidos continuos. Ahí vas a tener a los sibilantes, que son agudos, y a los roncus, que son graves o tono bajo. Y en los ruidos discontinuos, ahí vamos a tener a todo lo que se le llama crépito grueso, que en otras palabras son los subcrépitos. Y vamos a tener ahí a los crépitos finos, donde vamos a incluir a los que tienen que ver con neumonía, por ejemplo, los de neumonía, los de la fibrosis pulmonar, que a los crépitos de fibrosis pulmonar, ¿cómo se les llama? Tipo velcro. Te ponen crépitos tipo velcro, tú tienes que buscar ahí fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial difusa, también se le llama la fibrosis pulmonar, o EPIT. EPIT también se le conoce a la fibrosis pulmonar, ¿ok? Entonces, esos términos tienes que buscar si te hablan de crépitos tipo velcro. O lo otro son, alguna vez, auscúltate después de despertar, pero de esas siestas de 8 o 10 horas, para que veas cómo algunos alvéolos se han colapsado y tu primera respiración es despertar y estar sentado, se abren esos alvéolos y se escuchan unos crépitos. Se llaman crépitos del despertar, pero más conocidos como crépitos marginales. Es normal, todos lo tenemos. Y ahí están los crépitos finos. Entonces, eso es lo que tú tienes que identificar, porque cada uno te dice una enfermedad. Ya vamos a verla. Entonces, ¿cuándo aumentará el murmullo vesicular? Cuando haya hiperventilación pulmonar y cuando haya hiperventilación supletora. ¿Por qué supletora? Como te había explicado, si un pulmón se ha dañado, por ejemplo, por la TB le ha dado fibrotórax, el otro suple, crece. No crece, sino se expande un poco más, se dilata un poquito más. Entonces este va a tener aumento del murmullo vesicular. Y el otro que se ha fibrosado no va a tener nada de murmullo vesicular. ¿Ok? Cuando tú veas fibrotoras, cuando tengan fibrotoras te van a hablar a la inspección te van a decir que hay retracción de la caja torácica, pero homolateral. O sea, cuando el pulmón se fibrosa, a la caja torácica medio que la hunde. ¿Ya? Entonces vas a ver una depresión de toda la hemicaja torácica. E hiperventilación pulmonar, por ejemplo, pacientes que tienen típicamente las crisis de ansiedad. Está hiperventilando, ¿no? Entonces ahí vas a ver aumento del murmullo vesicular. Vas a auscultar aumento del murmullo vesicular. Más interesante que eso es cuando disminuye. Y la disminución puede ser porque se alteró la producción o se altera la transmisión. Por ejemplo, ¿cuándo se alterará la producción? Este es tu pulmón, este es tu alveolo, esta es la caja torácica, o esa es la pleura, mejor la pleura. Ahora, esta es la caja torácica, costillas, ¿no? Y recién ahí va tu esteto, te das cuenta todo lo que tiene que pasar tu esteto. Entonces mira todo lo que tiene que pasar el esteto. Pero acá estamos en alteración de la producción. No se produjo. El problema, ¿dónde fue? En el alveolo. El colapso alveolar, ¿cómo se le llamaba? Atelectasia. ¿Cuándo hay atelectasia? Cuando te hablan que hay un tumor que destruye un bronquio, etcétera. Un tapón mucoso por asma. Ahí te van a hablar. Y alteración de la transmisión. ¿Cuándo te lo van a hablar? Igual, a pleura, acá tu pulmoncito, ya, tu alveolo, caja torácica, costillas. Ya, pero acá sí se produce, o sea, tu alveolo está bien, está que produce murmullo vesicular. El problema es que tienes en la pleura algo que no lo deja transmitir. Entonces, si eso es agua, se va a llamar derrame pleural. Y si eso es aire, se va a llamar neumotórax. ¿Ya? Solo que ¿cuál va a ser la diferencia entre ellos? Si ambos van a bajar el murmullo vesicular, la percusión. La percusión de agua, de derrame pleural, es mate. La percusión de neumotora
va a ser hipersonoro. Te lo pueden poner con ese nombrecito. Te pueden poner también hiperresonante. Y yo no estoy de acuerdo, pero también te han puesto en el examen timpánico. Timpánico más utilizamos para abdomen, ¿no? Pero te lo han puesto. Eso es cuando es aire. En cambio, cuando es agua, mate. Mate es algo duro. Tuc, 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 tuc. En cambio, timpánico suena tum, tum. Es diferente. ¿Ya? Esa es alteración de la transmisión ahí. Pero también puede ser por obesidad. Mira, porque tu esteto todavía va encima de la grasita, ¿no? Falta el panículo adiposo, no lo hemos considerado. Entonces, tal vez te lo podemos colocar. Si el paciente es muy obeso, tiene acá mucho tejido adiposo. Entonces, ¿cuándo va a disminuir también? Disminuye el murmullo vesicular cuando hay obesidad mórbida. Cuando hay una gran obesidad. ¿Ok? Ahí también disminuye el murmullo vesicular. Entonces ya sabes cuándo aumenta y disminuye. Haces este algoritmo, este cuadrito para ver las causas. Ahora, los soplos. Ya estamos en los ruidos que reemplazan. Ya no aumento ni disminución, sino cuando reemplaza. ¿Qué significa un soplo? Que ya el alveolo como que está lleno de algún material y se transmite el sonido como si viniera directo del bronquio. Como está lleno de un material pus, por ejemplo, se transmite el sonido directo y tú lo escuchas. ¿Qué vas a escuchar? Vas a escuchar lo de la tráquea, ¿no? Por eso se le llama soplo tubárico o soplo bronquial. Al soplo tubárico también se le llama soplo bronquial. Y el soplo tubárico es característico de el síndrome de consolidación. Específicamente, la neumonía. Ya, pero la neumonía generalmente en la fase intermedia. Ya, en la fase intermedia, porque al inicio, tú sabes que la neumonía tiene fases. Hay la fase edematosa, la hepatización roja, hepatización gris y la resolución. ¿Ya? Entonces, más o menos, aproximadamente a nivel de la fase de edematosa, ahí aparece más aproximadamente el soplo. ¿Ya? Ahí perdón, en la fase de hepatización roja, ahí aparece. Porque al inicio de una neumonía, ¿qué es lo que va a haber? Si tú ves la progresión de una neumonía, al inicio hay crépitos de inicio, crépitos indux se le llama. Al final también hay crépitos finales, ya crépitos finales. Y entre la época de crépitos, ahí va a aparecer el soplo tubárico, bronquial, así se le llama, ¿ya? Y acá que es importante que tú sepas que la onomatopeya es la letra A, o sea, es un soplo que es ah, ah, y te habla de neumonía en la mayoría de casos, ya si tú lo ocultas. Ahora, también tiene soplo pleural. La soplo pleural, mira, tubárico, ¿cómo te acuerdas? La A de tubárico, la A de pleural. La A de onomatopeya, ¿no? La E de pleural es, la onomatopeya del pleural es E. De cavitario, la O. La O es la onomatopeya del cavitario, el anfórico no tiene. Entonces, el soplo pleural, ¿cuándo se produce? En derrame pleural. Alexis, pero ¿cómo va a haber derrame pleural y va a haber soplo si el pulmón está lejos? Sí, no es en el mismo derrame, sino justito en la parte superior del derrame. Es decir, si el derrame es hasta acá, ¿dónde va a estar el soplo? El soplo va a Arriba. estar, claro, aquí, justito ahí. Ahí va a estar. Ahí escucha. Ya, entonces el soplo pleural es ahí, ¿ok? Un dato más, que tienes que conocer. Cuando hay un problema de derrame pleural, no es así como lo he dibujado. Ya, cuando hay un problema de derrame pleural, se forma acá una curva. Así. Entonces, eso se llama curva de Moiseo. Damasau se pronuncia. Damasau o signo del menisco. Es decir, que siempre es mayor en los bordes laterales y tiene una concavidad en medio. ¿Ya? El soplo pleural. Ahora, el soplo cavitario. El soplo cavitario lo vamos a encontrar, sobre todo, en los ápices. ¿Por qué? Porque acá se forman cavidades de la TB, ¿no? La tuberculosis ataca el ápice. Entonces, siempre que escuches un soplo cavitario, te quieren hablar de una cavidad de tuberculosis, sobre todo si está en los ápices, ¿ya? Tiene una onomatopeya, o sea, es... oh,
¿Ok? Y finalmente el soplo anfórico se ve en el neumotórax. Igualito que el derrame pleural, tiene que ser en la intersección, ¿ya? Neumotórax. Y aquí están los ruidos adventicios. Entonces, cuando tú te enfrentas a los ruidos adventicios, una de las primeras cosas que tienes que conocer es si el ruido es continuo o el ruido es discontinuo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si es continuo o no? En realidad es por la duración, ¿ya? Por ejemplo, los crépitos, no sé si alguna vez te has hecho con el mechón del cabello, justo al lado de tu oreja, ahí con el mechón del cabello, te vas a dar cuenta que los crépitos suenan como que miles de burbujitas reventaran, algo así, ¿no? Entonces, eso significa que son sonidos como tic, 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 tic. Pero un roncus o un sibilante es o es ¿ya? Entonces, eso de ahí tienes que conocer. Entonces, así empezamos a hablar de los ruidos agregados. ¿Uno qué dice? Los ruidos agregados o adventicios pueden ser dos tipos. Pueden ser continuos o pueden ser discontinuos. Cuando es continuo es porque está dura, o sea, y generalmente dura. ¿Cuánto es el límite? Más de 250 milisegundos. En cambio, el discontinuo, cada sonido dura menos de 250 milisegundos. Esa es la definición que te pueden preguntar. Ojo. Los continuos yo te dije que hay dos. O es un sibilante o es un roncus. Roncos. Claro, o es un roncus. Entonces, tú dices, Alexis, ¿cómo lo diferencio? Fácil. Si es agudo, sibilante. Si es grave, roncus. Entonces, este es agudo, pero en tu examen no te lo van a poner agudo, te van a poner tono alto. Acuérdate, llegar a la nota alta, la nota más aguda. El roncus es grave, o llegar al tono bajo. ¿Ya? ¿Alguna diferencia más? Claro, los sibilantes son en vía aérea pequeña. O sea, a nivel de bronquiolos, por ahí. Bronquios pequeños. ¿Pero cuánto es vía aérea pequeña? Menos de 4 milímetros. Si la vía aérea mide menos de 4 milímetros, generalmente te da sibilantes. Pero si la vía aérea es vía aérea grande, más de 4 milímetros, generalmente lo que te va a dar va a ser roncus. Te va a dar roncus. ¿Ya? Y ahora, ¿dónde los voy a encontrar estos de aquí? Bueno, ambos se producen por obstrucción, solo que ambos son por obstrucción. ¿Ya? Entonces, en eso tienen en común. Es la misma vía fisiopatológica para ambos. Solo que acá es una vía pequeña que se ha obstruido, no completa, ¿no? Sin obstrucción parcial, ya que es una vía aérea más grande que se ha obstruido. ¿Ya? Ambos son por obstrucción. Solo que los sibilantes son típicos ahí depende, si el sibilante es polifónico, bilateral, o sea, lo escuchas en todos los campos pulmonares, polifónico, bilateral, piensa en asma. Ahí vas a pensar en asma. O también la famosa asma cardíaca. ¿Qué es la asma cardíaca? Lo mismo síntomas del asma, pero en un paciente con insuficiencia cardíaca. O sea, no es que el paciente con asma cardíaca tenga inmunoglobulina elevada, todo eso, no. Sino que el edema de la insuficiencia cardíaca se termina yendo a los bronquios, cerrándolos y haciendo sibilancia. Entonces, tú escuchas sibilancias, no solo pienses asma, sino también piensa en insuficiencia cardíaca. Pero si es una sibilancia monofónica y es localizada, o sea, se escucha en una partecita de tu pulmón nomás y el resto está normal. ¿Qué tienes que pensar? Que hay un Tumor. bronquio y además hay una obstrucción ahí, de uno solo. Vas a pensar en algo que obstruye. No vas a pensar en un asma que obstruye todos los bronquios, no, sino hay algo ahí. ¿Qué puede estar ahí? Un tumor. ¿Qué más puede estar ahí? Un cuerpo extraño. Un niño se atragantó, pero como era tan chiquito pasó, pero ya ahorita está que obstruye la vía aérea pequeña. Y ese es tu sibilante. Y si ya tú quieres ver cuándo vamos a hablar del roncus, vía aérea más grande, es decir, una inflamación bronquial, bronquitis. La bronquitis te da roncus, por ejemplo. Entonces, son vías aéreas más grandes, ¿ya? La bronquitis. Y también puede ser
La bronquitis, las bronquiectasias, que son dilataciones de los bronquios. ¿Ok? Entonces, esas cosas de ahí. Por si acaso, el roncus no solo es vasoespasmo, a veces también hay acá secreción, ¿ya? Pero si hay secreción, es una secreción no móvil. No móvil, ¿ya? Porque acá los ruidos continuos, tanto sibilante como roncus, es por obstrucción. Obstrucción bronquial. En cambio, los discontinuos es porque se mueven las secreciones. Se mueven las secreciones y por eso tú tienes ruidos discontinuos. Eso tienes que conocer. ¿Qué otro dato es importante ahí? Tienes también que saber que los discontinuos, menos de 250 milisegundos, pueden ser dos tipos de crépitos, ya lo hemos visto. Van a ser crépitos. Algunos le llaman gruesos y otros le llaman crépitos rudos. Rudos. ¿Qué son los gruesos? Y el otro gran grupo van a ser los crépitos finos. Entonces, ¿en qué se diferencian, no? Aparte de que uno es más grave, uno es más agudo, ¿qué se diferencian? En ambos son por secreciones, hemos dicho. ¿Ya? Pero los crépitos rudos o gruesos, la secreción la vas a encontrar en vía aérea grande. O sea, no está en el alveolo. En cambio, los crépitos finos, la secreción está a nivel del alveolo. La secreción que se mueve está en el alveolo. En cambio, en los gruesos, la secreción está en la vía aérea. Entonces es diferente, ¿verdad? Es diferente. Por eso se escuchan diferentes. Los crépitos gruesos, entonces, la secreción va a estar en la vía aérea. Los crépitos finos, la secreción va a estar en el alveolo o intersticio. O el problema es intersticial, ¿ya? Entonces, si la secreción está en la vía aérea, se va a mover. Se puede mover de un bronquio a otro bronquio, ¿no? Bueno, el bronquio no, pero de un bronquio segmentario a otro segmentario, así. Entonces, como la secreción es móvil, acá es diferente, ¿no? Al rónculo. En el rónculo la secreción no era móvil, acá sí. Es una secreción móvil. ¿Qué tiene de característico los crépitos rudos o gruesos? Que estos crépitos rudos o gruesos cambian con la tos. Es decir, tú llevas a tu paciente y le dices, acá tiene crépitos, pero ¿serán finos o gruesos? ¿Estarán en vía aérea o estarán en alveolo, intersticio? A ver, tose, señor. Señor tose. Y otra vez le escuchas. Ya no está acá, se ha movido. El esteto lo tienes que mover para encontrarlo. Ah, no. Estos están en la vía aérea, por eso se mueven con la tos. Entonces, como la secreción es móvil, estos se movilizan con la tos. Eso también te lo preguntan, ¿ya? O te ponen el caso que es los crépitos se movilizan con la tos, etc. En cambio, si está en alveolo o intersticio, los crépitos no se movilizan con la tos. Tos no movilizan. Ahora, si los crépitos están en vía aérea, generalmente cuando están en vía aérea, estos crépitos son inspiratorios y expiratorios, o sea, están en ambos tiempos. Tú lo escuchas en la inspiración, pero también en la expiración. Se escuchan burbujitas que reventan en la inspiración y cuando expira también. Porque se mueve en la vía aérea, ¿no? Se mueve ahí. En cambio, cuando es crépitos finos, ya sea en secreción alveolar o inhalatorio, los crépitos solo son al final de la inspiración. ¿Cómo se le llama al final de la inspiración? Teleinspiratorios. Alexis, ¿y hay en la expiración? No. Teleinspiratorios y no en la expiración. Entonces, ahí tú tienes las dos más importantes diferencias. A estos crépitos rudos o gruesos también se les va a conocer, se les puede conocer como, también se les va a conocer como subcrépitos. Y te hablan de subcrépitos, te están hablando de estos de aquí, ya de los inspiratorios y expiratorios que se movilizan con la tos. En cambio, en alveolos los alveolos e intersticios no tienen nada que ver con los subcrépitos. Ahora, cuando es una secreción, vamos ahora poniéndole patologías a todos, ¿ya? Ya le hemos puesto asma, acá, a las sibilantes, tumor, a la roncus que es continuo, bronquitis, bronquiectasias, el EPOC nos faltó, el EPOC. A las secreciones, cuando hay una secreción en la vía aérea, por ejemplo,
Bronquiectasias también, da secreciones en vía aérea. También las bronquitis dan secreciones en la vía aérea. ¿Ya? Movilizan con la tos. Pero cuando hay secreción en el alveolo, ¿ahí quién es? Ahí es neumonía. Ahí es neumonía. ¿Ya? Si la secreción es pus, por ejemplo. Dice, Alexis, no, ¿sabes qué? La secreción es plasma. Ah, si la secreción es plasma, cambia la cosa. Es edema agudo de pulmón. Pero ahí es bilateral. Ya, ahí es bilateral. La secreción es una proteína inflamatoria, síndrome de distrés respiratorio agudo. Cuando la secreción es una proteína inflamatoria que le da a los pacientes sépticos. ¿Sabes qué, Alexis? Yo creo que el problema es intersticial. Ah, si es intersticial, es una fibrosis pulmonar. O es un EPIT. Llamado EPIT, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Eso es intersticial, fibrosa el pulmón. Eso le pasa a los mineros, por ejemplo, neumoconiosis. Y a las pacientes que tienen autoinmunes. ¿Ok? Y acá en los crépitos finos siempre tienes que tú recordar que hay un tipo de crépito que no es patológico, uno fisiológico. Fisiológico con el despertar, ¿no? Con despertar es fisiológico, que va a ser el crépito. ¿Cómo se llamaba el crépito en el cual despiertas y se empiezan a abrir tus alvéolos y se escuchan unos crépitos, pero luego respiras y ya desaparecen? Marginato o Mar, decúbito. marginales o de decúbito. Claro, muy bien. Marginales o de decúbito. ¿Cómo me acuerdo que decúbito? Porque ¿cómo duermes? En decúbito, ¿no? En decúbito dorsal, de decúbito. Esos son normales, fisiológicos. ¿Ok? Entonces acá tienes un esquemita que tú tienes que, si no lo has copiado, tienes que tú pasarlo a tu cuadernito y tenerlo ahí, porque cuando te pongan la pregunta te van a poner, es un sibilante, es un roncus. Ya más o menos tienes las causas, polifónica, monofónica. Es un roncus, es bronquitis, bronquiectasia. No, ¿sabes qué? Es un crépito grueso, te van a decir. Te pueden decir un crépito que se moviliza, te pueden poner un subcrépito, o que está en la expiración. Tú dices, ya es crépito grueso, una secreción en vía aérea, bronquitis, bronquiectasias. No, o sea, es un crépito fino. Te pueden poner, no se movilice con la tos, es solo inspiratorio. Ya, eso puede ser neumonía, si es unilateral, si es bilateral, edema de pulmón o síndrome respiratorio. No puede ser una fibrosis pulmonar, paciente antecedente minero o antecedente de artritis reumatoide o esclerosis sistémica. Puede fibrosarse el pulmón, puede ser una EPIT o fibrosis pulmonar. Y a los crépitos que eran por fibrosis pulmonar, también le llamábamos nosotros crépitos tipo velcro. Te ponen velcro, fibrosis pulmonar. ¿Ya? Y la tos no moviliza. Entonces ahí tienes, ¿ya? Acá están los otros nombres que se les da. Mira, a los sibilantes y roncos, que son los continuos, se le llama también WES o estertores secos. ¿Ya? A los continuos se le puede llamar WES o estertores secos. Entonces ahí lo vamos a resaltar. ¿Ya? Y en cambio, a los estertores se le llama las discontinuos y ahí se le llama crackles, rales o estertores húmedos. Entonces los discontinuos, y ahí creo que sí lo vamos a colocar mejor para que haya una mejor hilación. A los continuos se les va a llamar crackles, más utilizado rales o estertores húmedos. ¿Por qué húmedos? Porque hay secreción, pues, Alexis, ¿no? En cambio, cuando es continuo, ¿cómo se le llama? Estertor seco. No hay secreción generalmente, o es muy espesa, es broncoespasmo. O, pues, listo. Y a los crépitos rudos se les llama crépitos de burbuja. Y ahí tú le puedes poner, si el bronquio es grande o pequeño, se le puedes poner, o también llamado crépitos mucosos, de burbuja, y dependiendo, puede ser una burbuja grande si la vía aérea es más grande, mediana si la vía aérea es mediana, pequeña si son los bronquiolos terminales. ¿Ok? Listo. Ese esquemita tienes que tenerlo. Y ya, acabando la parte acá de semiología, para ver algunos síndromes y luego pasar a las preguntas, la auscultación de la voz también es importante. ¿Cuándo no vas a auscultar la voz? O sea, va a haber ausencia. Tú le dices al paciente, diga 33 y no escuchas nada. Ya, entonces le vas a decir, hay ausencia de ausencia de él. ¿De qué será? ¿Cómo se llama cuando no auscultas la voz?
¿Cómo le llamaríamos cuando no ocultamos la voz? Y a tu paciente le diga 33, 33, y no escuchas nada. Entonces ahí le vamos a llamar nosotros. ¿Cómo le llamaríamos ahí? ¿Alguien sabe? Llega tu paciente, a nuestro paciente uno le dice que diga 33 o le dice que diga I. Cualquiera de las dos sirve, ¿no? Lo podemos hacer en palpación. En palpación, ¿para qué nos sirve? En palpación ponemos nuestra mano y le decimos diga 33, 33 y vamos comparando, ¿no? Vamos comparando. Y cuando no sientes la vibración, debe haber algo ahí que no deja pasar. Debe haber algo ahí que no deja pasar. Y eso generalmente es igualito que cuando no hay el murmullo vesicular. Cuando no sientes la vibración, pones tu mano y no sientes, entonces debe haber ahí líquido, aire, o el paciente es muy gordito, o no se produjo porque es un fibrotórax, o no se produjo porque está colapsado el pulmón. Entonces, eso de ahí, tú tienes que mencionarlo ahí, ¿ya? Y cuando más bien está aumentado, y eso te lo voy a poner acá, porque después lo vamos a hablar, cuando a la palpación de la voz, ¿no? Palpación de la vibración vocal. La palpación de la vibración vocal está aumentado. Significa que, ¿quién transmite mejor los sonidos? ¿Los sólidos o los líquidos? ¿Quién transmite mejor los sonidos? ¿Los sólidos o los líquidos? Los sólidos. Los sólidos. Por lo tanto, si yo tengo acá un sólido, imagínate, pus, ¿no? O incluso el agua. Cuando tú palpes la vibración vocal, va a estar aumentada la vibración vocal cuando le pongas tu mano ahí. Porque el sólido transmite mejor. Ya, entonces te pueden poner ahí. ¿Cuándo disminuye la vibración vocal? Igualito que cuando disminuye el murmullo vesicular. O sea, si hay líquido, no va a pasar la vibración. Si hay aire, no va a pasar. Si el pulmón está colapsado a atelectasia, no va a pasar. Ya, pero ¿cuándo aumenta la vibración vocal a la palpación? Cuando hay acá algo como pus, o sea, una neumonía, como agua, un edema agudo de pulmón, como proteína inflamatoria, un síndrome de distrés respiratorio del adulto, síndrome de distrés respiratorio del adulto, ahí aumenta la vibración vocal. Entonces, en el síndrome de consolidación aumenta la vibración vocal. En el síndrome de consolidación aumenta la vibración vocal. ¿Ya? Entonces, esas cositas tienes que recordarlo. ¿Ya? Y bueno, acá nosotros nomás vamos a decir que no se ausculta la voz. Ausencia es únicamente cuando dicen no se ausculta la voz, ¿ya? No es igual que el murmullo vesicular que abajo te expliqué. ¿Ok? Listo. Ya una vez que tienes eso, la broncofonía es cuando la voz se ausculta más intensa, no más nítida. La pectoriloquia, más nítida. La pectoriloquia áfona es cuando yo escucho más nítido la voz susurrada. Es decir, le dices, señor, a ver, diga su nombre, te dice, Alexis, te dice, Juan, Pedro. Ya, así habla, despacito. Y ahí se escucha más nítido la voz susurrada. Se escucha clarito. Y egofonía es cuando cambia la I por la... Algunos autores dicen la E, pero en tu examen te vino cambia la I por la... Es una voz nasal. Voz nasal. ¿Y dónde aparecen todititos estos? En los síndromes de consolidación. Síndrome de conciliación. Pero ¿quién también puede tener esto de la egofonía? ¿Quién puede tener eso? El derrame pleural. Igual la pectoriloquia áfona pueden tenerlo el derrame pleural. Ya puede haber, ¿no? Generalmente no hay sonidos en el derrame pleural, pero puede tenerlo. Y esto es lo más importante que tienes que llevarte, este cuadrito, ¿ya? Mira los síndromes que nosotros tenemos. Síndrome bronquial, síndrome de condensación, síndrome de derrame pleural. Acá sí quiero que participen. Síndrome de atelectasia y síndrome de neumotórax. Tú te manejas esta tablita y te respondes cualquier pregunta del examen del neumo. Porque la mayoría de preguntas son para que tú diferencies entre estos. ¿Ya? Entonces, síndrome bronquial es lo mismo que decir el síndrome de obstrucción bronquial, mejor dicho. Entonces, ¿quiénes están acá? Asma, EPOC.
Bronquitis también, crónica. ¿Quiénes son síndrome de condensación? Ahí solo quiero que pienses en la neumonía. Neumonía. Derrame pleural, ya sabes, líquido en la pleura. Atelectasia, ya sabes, colapso alveolar. Derrame pleural es líquido en la pleura. Neumotórax es aire en la pleura. Entonces, vamos analizando, ¿ya? Por ejemplo, en la inspección de un paciente con asma o EPOC, ¿ya? Un síndrome obstructivo bronquial, ¿qué encontraremos? Estos pacientes, como obstruyen el bronquio, empiezan a retener aire. O sea, imagínate un bronquio obstruido, retiene aire. Y puede haber, por ejemplo, en el EPOC, un tórax en tonel. O sea, hay un tórax aumentado, ¿ya? Un tórax aumentado, porque retienen aire. O sea, no lo pueden expulsar el aire, lo retienen. Tórax en tonel se llama en EPOC. En asma no tiene nombre, pero es hiperinsuflación. Insuflación, ¿ya? Tórax en tonel, la palabra clave. En un síndrome de condensación, neumonía, bueno, ahí solo vas a tener signos de un síndrome de dificultad respiratoria. El paciente va a tener, por ejemplo, tirajes costales, aleteo nasal, taquicnia. Eso es lo que vamos a ver ahí. Ya, esto así, chicos. En el derrame pleural, ¿qué es lo que encontramos? ¿El hemitórax abovedado o el hemitórax retraído? ¿Qué piensan? Ya si yo pongo a mi paciente así. ¿Ya? ¿Cómo va a estar este hemitórax, el de aquí? Más protruido, más abovedado se le dice protruido o más retraído. ¿Cómo estará en un derrame pleural? Abovedado. Abovedado, ¿verdad? O más expandido, ¿ya? Pero unilateral, es diferente acá. Este es bilateral, el del asma, o el del EPOC. Tonel es para EPOC. En cambio, este es un abovedado, ¿ya? O abovedado, o más expandido, ¿no? Pero es unilateral. Y yo les pregunto, ¿cómo estará la tráquea si la palpas? Bueno, si la ves, ¿no? Estamos en inspección, pero si la palparas o la vieras, ¿cómo estaría la tráquea? Desviado, pero ¿Desplazado homolateral o contra? ¿cómo? Homo sería hacia acá. No, contra. Contra, Sería claro. contra. Porque el aire, el líquido le empuja. Entonces, Sí, eso te lo han preguntado. Desplazamiento de tráquea contralateral. Ahora, si tú ves una atelectasia, que es un colapso alveolar, tienes ahí igual tu hemitórax. Tu pulmón acá está bacán. Y en el otro lado, un cáncer. Un cáncer creció, cogió un bronquio, y todo un lóbulo colapsado. Acá sí aún tienes pulmón un poco, pero aquí ya se colapsó. Entonces, ¿cómo estará el tórax? ¿Retraído o retraído? Claro. Es como un agujero negro, tienes que todo lo atrae, ¿ya? Va a estar retraído. Los espacios intercostales retraídos. Ya, eso se le llama pinzamiento del espacio intercostal. Cuando el espacio intercostal se hace más chiquito, ¿por qué? Porque están retraídos, se le llama pinzamiento del espacio intercostal. ¿Y la tráquea? ¿Cómo va a estar la tráquea, el mediastino? ¿Desplazado homo o contra? Ahí va a ser homo. Homolateral, ¿no? Es un agujero negro. Desplazamiento homolateral. Y si es un neumotórax, es casi igualito que el derrame pleural, porque va a estar abovedado, ¿no? Expandido o unilateral, y la tráquea va a estar desplazada. Tráquea contralateral. Entonces, ahí ya tienes, mira, solo mirando al paciente todo lo que uno podría decir, ¿no? Ahora, palpando, ya no la vista, ahora utilizamos las manos. En el síndrome obstructivo bronquial, al palpar, vamos a encontrar, por ejemplo, si hay un tórax en tonel, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Aumenta, o sea, tú le dices 33, 33, ¿cómo estará? Imagínate, es un tórax enfisematoso, ¿no?
El asma no, pero el EPOC es un tórax enfisematoso, o sea, que retiene aire. Sus alvéolos en lugar de estar así, están así. Entonces, ¿tú crees que se puede hacer la suficiente fuerza para hacer que circule bien el aire con un aire retenido ahí? No puede. Entonces, poquito aire entra y la mayoría se queda acá atrapada y no está que se mueve mucho el aire. Por eso ellos retienen CO2. Entonces, si el aire no circula, disminuyen las vibraciones vocales. Entonces, los pacientes con EPOC, tórax en tonel, disminuyen la vibración vocal. ¿Ya? Eso tienes que recordar. Paciente con neumonía, bueno, generalmente puedes encontrar por ahí, tal vez Vibraciones una, vocales respecto a la vibración vocal, primero la vibración vocal. ¿Cómo estaría? aumentadas. Claro, aumentada, porque el sólido transmite mejor. Entonces, aumentada. El resto de signos no te sirve mucho, ¿no? Bueno, ver la respiración paradójica, que es cuando se hunde el abdomen, pero nada más que eso. En el derrame pleural, lo que vas a ver, ¿cómo va a estar la vibración vocal? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Disminuida, ¿no? En la telectasia, la vibración vocal, Bien. Disminuida. claro, porque ¿quién va a producir la vibración si no hay alveolo? Disminuida. Y en el neumotórax, la vibración vocal, También disminuida. disminuida. Entonces, mira, palpando, tú ya sacaste uno que diferencia a todos. La neumonía, el síndrome de condensación aumenta. El resto disminuyen o no alteran. A veces no se altera acá en el bronquial, pero el resto bajan. Todo, palpando, mira, solo diciendo que llega a 33. Sin tu esteto, lo diferenciaste. Vamos con otro. Ahora, si tienes que percutir, ¿cómo va a estar acá? Lo normal por ese caso se llama resonante o sonoro. ¿Cómo estará un tórax con enfisema? Un tórax en tonel. Si tiene más aire de lo normal. Hiperresonante. Claro, hiperresonante. Pánico, como le llaman. Hiperresonante. Obviamente no es tanto, algunos le llaman timpánico, ¿no? No es tanto como el neumotórax, pero sí va a estar. Condensación, ¿cómo va a estar? Si ahí tiene un sólido ahí. Mate. Claro, mate. Acuérdate que la percusión, pregunta examen, solo llega máximo 6 centímetros. ¿Qué se refiere a eso? De tu tórax, con tu dedo, solo puedes alcanzar 5 a 6 centímetros, dice algunos autores. Si la neumonía está más adentro, no se va a poder percutir. Entonces acá va a estar mate. El líquido, ¿cómo es? El derrame pleural, ¿cómo será? También mate. Mate. La telectasia, ¿cómo será? No hay nada. Mate también. No hay nada, no hay aire tampoco. Para que esté hiperresonante tendría que haber aire. Acá no. El tórax medio que se retrae y no hay nada de aire. Así que también es mate. Muy bien. ¿Y el neumotórax? ¿Ese sí es? Hiperresonante. Hiperresonante. O timpánico. Claro, acá también le pueden decir timpano. Pero esto se utiliza más para víscera hueca, ¿no? O sea, para abdomen. Ahora, si tú te das cuenta, el derrame pleural, la telectasia y el derrame pleural pueden estar muy parecidos, ¿no? En el mate. Entonces hay algo que nosotros le llamamos columna sonora. ¿Ya? Columna sonora. Que básicamente es que aquí la matidez cambia con la posición. O sea, si tú al paciente lo echas, lo agachas, puede cambiar con la posición. En cambio, que en la telectasia no va a cambiar. ¿Ya? Eso tiene que ver con la percusión. Y en la auscultación, ¿cuál va a ser lo patognomónico acá de algo bronquial? ¿Ruidos continuos o discontinuos? Discontinuo. O El continuo es sibilante y roncus. El discontinuo es crépito grueso, crépito fino. ¿Qué tendrá un asmático? Alguien tal vez asmático. 15% son asmáticos. O han tenido. ¿Qué dice la mamá del asmático? El pecho le Decir, silba, ¿no? le sigue. Claro, le silba, dicen, ¿no? No he tenido pacientes asmáticos. Todavía no he tenido, ¿no? Bueno, he tenido familiares, entonces de ahí me acuerdo, ¿no? Pecho le silba. Entonces, ahí
Los patognomónicos, acá son ruidos continuos. Por ejemplo, si es asma, va a ser sibilante. Y si es bronquitis, EPOC, ¿qué va a ser? Roncus. Que pueden mezclar ambos. El EPOC puede tener ambos. ¿Eh? ¿Quién más también hace sibilantes? El asma. ¿Ya? Hay algo más que te hace síndrome bronquial. Como ellos está obstruido, demora en salir el aire porque está obstruido. Entonces, lo que más específico para síndrome bronquial es expiración prolongada. Expiración prolongada es lo más específico que hay. ¿Ya? Ahora, para síndrome de condensación, ¿cuál va a ser acá? ¿Continuo o discontinuo? ¿Será sibilante y roncus o será crépitos, gruesos o finos? ¿Trépito? Claro, en neumonía hay Yo creo pus en que el... es Esa Yanela pensando en grueso, ¿no? Yanela. obvio. En crépitos, ¿no? Muy bien. ¿Y si está en alveolo? ¿Es crépito grueso o fino? Tienes que pensar así, mira. Bronquio, no, alveolo más chiquito. Bronquio va con fino, crépito grueso. Alveolo va con crépito fino. fino. Y el crépito fino se escucha al final de la expiración, o sea, es tele inspiratorio. Tú nomás lo vas a escuchar al final de la inspiración, nada más. Y también, ¿se mueve o no se mueve con la tos? Si está en alveolo, ¿se moverá el bronquio? ¿O el que se mueve es el que está en bronquio a más allá? ¿Cuál crees que es más lógico que se mueve? ¿El que está en alveolo o el que está en bronquio? Que se mueve de aquí para acá. Es más lógico que se mueva el que está en bronquio, ¿no? Porque toses y poquito se mueve. En cambio, el alveolo es difícil que salga de ahí, porque es como una bolsa. Por eso los crépitos finos no se movilizan con la tos. No se movilizan con la tos. Entonces eso es lo que tú vas a encontrar en una neumonía. Crépitos finos, ¿ya? O crepitantes telinspiratorios te lo pueden poner. ¿Y qué soplo te hace la neumonía? El síndrome de compensación. ¿Cómo se llama su soplo? El soplo de la neumonía. Esa tienes que acordarte. Cuando esta condensación que hay aquí hace que el aire se transmita así, ¡buah!, de golpe. Normalmente el alveolo lo atenuaba, pero como está todo consolidado, se transmite. Entonces, ¿de dónde se transmite? Desde los bronquios grandes. Por eso se le llama soplo bronquial. Y el nombrecito que te vino en el examen fue soplo tubárico. ¿Ya? Porque bronquio lo hablan como un tubo, tubárico. ¿Ya? Por ahí lo relacionas, tubárico. Soplo bronquial, tubárico. Entonces, esas dos cosas se encuentran en una neumonía. Y también, bueno, al final hacemos la vuelta para la voz, ¿ya? Para la voz. ¿Y qué vas a encontrar aquí en un derrame pleural? ¿Qué vas a encontrar en un derrame pleural? Generalmente ahí lo que vas a tener es el soplo pleural. Pero si te viene eso, muy fácil, ¿no? Acuérdate que el soplo tubárico es en A. El soplo pleural, en onomatopeya es la E. ¿Ya? Creo que de una vez lo de la voz. En la voz, o sea, la auscultación de la voz. ¿Cómo va a ser la voz si hay líquido pleural? Va a estar ausente, no vas a escuchar nada. En cambio, cuando hay consolidación, cuando hay neumonía, aquí la voz está aumentado. Entonces, si aumenta intensidad, se llama egofonía. Si aumenta de lo más claro, más nítido, pectoriloquia. Si aumenta lo nítido, pero a la voz susurrada, pectoriloquia áfona. Ya si cambia de la E, de la A a la, perdón, de la I a la A, algunos autores a la E, egofonía, o una voz nasal. En cambio, en el soplo en el derrame pleural generalmente está ausente, pero a veces puede haber egofonía. A veces puede haber. En una atelectasia, ¿qué es lo que vas a encontrar? Nada, no vas a ver ausencia del murmullo vesicular. O sea, no escuchas nada de respiración, pues, ¿no? El murmullo vesicular. Eso nos faltó poner acá también. El derrame pleural no vas a escuchar el murmullo vesicular, pues. O sea, no vas a escuchar su respiración, ausencia del murmullo vesicular.
Aquí también, porque acá no hay alveolo y acá está lleno de líquido y no deja que pase. ¿Ya? En ambos hay en ausencia de murmullo vesicular, pero en atelectasia no hay soplo. No hay soplo. Y en neumotórax, ahí que vas a ver, también va a haber ausencia del murmullo vesicular. Y ahí tampoco vas a auscultar la voz. Entonces también hay ausencia de la auscultación de la voz, ausencia de la voz. Pero algo tiene el neumotórax, tiene su soplo. ¿Cómo se llama el soplo del neumotórax? Soplo anfórico. Pregunta de examen también. Te pone un cazote grandote, ¿ah? Y luego por ahí soplo anfórico para que marques directo neumotórax. Entonces, esas son las diferencias que tú tienes que recordar. Con eso, este cuadrito, que tú lo puedes ordenar más bonito, ya con eso tú identificas cualquier pregunta de neumo, ¿ya? Y bueno, para que refuerces, acá te he dejado todos los síndromes que hay en la inspección, palpación, percusión, auscultación. Este tienes que repasarlo. Y ahí te dejo unos cuadritos, mira, de Argente. Esto es de un libro que es del MIR y este es del Seider. Entonces, eso es lo que más te va a venir. Que tú diferencies cuándo es, por ejemplo, asma que es obstructivo, cuándo es atelectasia, cuándo es enfisema, que tiene que ver mucho con lo obstructivo, cuándo es algo pleural, cuándo es neumónico, cuándo es neumotórax. Eso tienes que diferenciar, ¿ya? Y yo creo que la mejor forma es con este cuadro que hemos hecho, ¿ya? Entonces, bueno, hasta ahí llegamos en la parte de neumo. ¿Alguna pregunta o hacemos el banco? Yo creo que el banco. ¿Ya?